Hay una frase que me gusta mucho que dice que el dolor es inevitable y el sufrimiento es una opción. Resulta que cuando te pasa algo en la vida que te cambia literalmente la vida porque te mueve los cables, porque literalmente te mueve de tu estado de confort, porque literalmente te cambia la vida, por ejemplo la pérdida de un ser querido, por ejemplo la pérdida del trabajo, la pérdida de la pareja, la separación, no sé, a lo mejor tu empresa se fue a la quiebra o lo que sea, hay una delgada línea entre cuando el dolor es inevitable, pero a partir de este dolor me enseña a echarle más para adelante, echarle más huevos, echarle más ganas y cambiar mi manera de pensar y darme cuenta que lo que he estado haciendo no me ha llevado a buen puerto, a ponerte a sufrir. Y es que mi empresa la perdí porque Hacienda tuvo la culpa, o porque el gobierno, o porque los vecinos, o porque llegaban tarde los empleados, o por la chingada. O sea, siempre va a haber culpas, ¿no? El sufrimiento siempre te va a llevar a echarle la culpa a los demás y echarle la responsabilidad a los demás, porque nosotros no tenemos esa capacidad de tener la responsabilidad sobre nosotros mismos y sobre nuestro entorno. Si por ejemplo un familiar desgraciadamente a veces pasa, se va, bueno, pues tenemos que tener esa calidad humana para entender que esto nos va a servir para poder trascender, porque finalmente es una forma en la que los seres humanos tenemos un tiempo en este mundo y no podemos jugar con ese tiempo. Entonces, cuando ya llega el momento que las cosas se tienen que separar, pues se tienen que separar. Cuando las personas se tienen que ir, se tienen que ir, ni antes ni después. Esto no es así. Y cuando las personas lo provocan a propósito ya es otro tema, porque cuando alguien se mata ya es otro rollo. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Y cuál es esa pequeña y delgada línea en cuanto yo me la paso sufriendo y llorando en este valle de lágrimas? Y entonces cuando soy responsable de mis actos, es una enorme diferencia. Es una línea muy delgada, pero es una enorme diferencia. Si por ejemplo yo perdí a mi pareja y entonces mi pareja, yo la perdí porque el desgraciado se fue, porque la desgraciada se fue y me dejó a mis hijos, y entonces y me dejó, y mira cómo me dejó, y entonces me dejó y me hizo y me deshizo. Entonces estoy cayendo al victimismo y estoy cayendo echándole la culpa a los demás, siendo que pues yo también tengo lo mío, ¿no? Entonces aquí de nada va a servir esto, porque finalmente por ley de correspondencia no vas a poder vivir otra cosa más que lo que traes en tu cabeza y más las emociones que estás generando, porque finalmente las emociones, así como las das, pues las vas a seguir recibiendo y vas a seguir recibiendo más de lo mismo. Y si te encuentras otra pareja, pues te vas a encontrar otra pareja igual que te vuelva a abandonar, porque tu estado de conciencia sigue siendo de la misma manera, porque tu vibración sigue siendo de la misma manera. Entonces, cuando entiendes esto y cambias el sufrimiento por decir, ok, ya sufrí lo suficiente. O sea, yo no digo que no lo sufras, súfrelo el tiempo necesario. Llora el tiempo necesario, saca coraje, saca rabia, frustración, miedo, saca todas tus emociones, viértete y clávate en ese fondo de sufrimiento y toca ese fondo lo suficientemente fuerte, estréllate lo suficientemente fuerte como para que te vayas para arriba y entiendas que esto es una forma de salir adelante y es una experiencia que te brinda la vida para poder entender que esta experiencia, que estos ejemplos ya no puedes seguir por el mismo camino. Por ejemplo, hay cuántas parejas se han visto que se separan y bueno, ya se separaron y en su momento fue un caos, ¿no? Y después, pues cada quien agarró su rumbo y la verdad es que a los dos les fue súper bien porque ni estaban en la misma frecuencia ambos. Entonces, por eso digo que no siempre nos la debemos de pasar sufriendo, ¿no? Y tampoco echándole la culpa a los demás. Entonces, este es un momento de reflexión para entender. El sufrimiento lo único que causa es echarle la culpa a los demás y que los demás sean responsables de todo lo que pasa. Pero el dolor te hace enfrentar a tocar fondo y hacerte responsable de lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo y para qué lo estás haciendo. Y cuáles son cuál es la ventaja de tocar fondo, que una vez que tocas fondo ya no hay para más. Si eres lo suficientemente inteligente y te diste cuenta que ya no hay para más, por ejemplo, te dejaron en la calle, te dejaron sin trabajo, te dejaron en la calle. Bueno, tienes de dos, andas de indigente o te levantas y dices, ok, a partir de aquí, aunque sea lavando platos, o aunque sea trapeando, o aunque sea haciendo el quehacer en casas, o aunque sea lo que sea, me levanto. Es la mentalidad de cada quien. El dolor es inevitable y es una mentalidad. El sufrimiento es una opción y es otra mentalidad. Los amo, queridos amigos. Les dejo esta reflexión. Gracias.